Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hacer un tema muy importante que es las jugadas excepcionales en el ajedrez. Por decir, siempre se ha dicho que debemos jugar haciendo enroque, pero tenemos que saber en qué circunstancias podemos jugar sin hacer enroque. Y también tenemos que saber en qué circunstancias podemos transgredir a veces un poco las reglas. Se ha dicho que no debemos jugar por los extremos, pero algunas veces se puede jugar por los extremos. También se ha dicho que no debemos mover los peones A, H, G o A, B al empezar la partida, pero en algunas ocasiones sí justifica. Vamos a poner un ejemplo, por decir, de lo que es la defensa, digamos, Caro-Kann, por decir, juegan las blancas ahí, las negras acá, esta es la defensa Caro-Kann, D4, D5, y por decir, cuando captura ahí, y por decir, el alfil, digamos que, no sé, saca el caballo acá, y cuando el alfil sale aquí, por decir, entonces, aquí normalmente la mayoría juega caballo F3, o de repente desarrolla alfil D3, pero, por decir, esta es una jugada excepcional, estoy moviendo un peón de la columna G, y aquí ya no va a ser tan bueno hacer enroque. Cuando tú haces una excepción en el ajedrez, ya también, si tú normalmente hacías enroque corto, por excepción tienes que hacer un enroque largo, ¿no? Y entonces el alfil, por decir, si juega ahí, no es la mejor jugada, puede jugar ahí. Y por excepción está jugando un peón del extremo. Ahora, del jugar ahí, y por excepción está avanzando bastante los peones y ha retrasado el desarrollo de su caballo y su alfil. Esa es una de las excepciones. Hay que saber cuándo podemos aplicar algunas excepciones. Vamos a ver aquí una partida donde las blancas aplican algunas excepciones. Bueno, las negras también. Las blancas juegan caballo F3. Normalmente se juega con los peones del centro, pero están empezando caballo F3. D5, G3, caballo F6 y no está moviendo ningún peón del centro. Ninguno de los dos peones ha movido. E6 y C4. Y aquí está sacrificando un peón. Ya sabemos que se captura ahí. Se dice que la dama no debe salir al empezar la partida, pero esta es una excepción. Puede salir si es que luego va a recuperar una pieza y va a quedar fuera de peligro. Y aquí la dama quedaría fuera de peligro, o sea, quiere decir que ninguna otra pieza la puede atacar, excepto el peón. Pero atacar aquí no es tan convincente, ¿no? O otra jugada que pueden hacer las negras en vez de jaque, podrían tal vez pueden jugar aquí incluso para tratar de recuperar ese peón. Se dice que no se debe mover dos piezas. eh, Se dice que no se debe mover una misma pieza dos veces en plena apertura. Pero aquí el caballo le he movido dos veces. Es una excepción porque voy a recuperar un peón. Y no debería avanzar este peón para defender a su peón porque el alfil capturaría su torre. Entonces, estas son algunas de las jugadas excepcionales en el ajedrez y tenemos que saber cuándo lo podemos aplicar. Bueno, las negras jugaron alfil E7, las negras deciden no capturar y D4. Enroque corto. Caballo C3.
Dama por C4 y caballo 5, la jugada que les decía para tratar de recuperar ese peón. Y el alfil tiene el control de toda la diagonal. Si se dan cuenta, acá es otra excepción. Las blancas no han hecho enroque. Yo puedo jugar sin enroque cuando no tiene posibilidades de atacar a mi rey en el centro, cuando las columnas C y D no se han abierto. Y es un juego cerrado, semicerrado, puedo jugar temporalmente sin enroque o incluso a veces hasta el final, sin el enroque. Caballo C3, perdón, caballo C6 atacando al peón y captura con su alfil y ahora está recuperando el peón que había perdido. Y fíjense ahora que las blancas tienen dos grupos de peones, las negras tienen uno, dos, tres grupos de peones. Entonces, la estructura de peones de las negras está débil, encima que están atacando aquí al alfil. Y este peón también puede ser capturado en cualquier momento. La dama tiene que retirarse. Y ahora la dama sale ahí, está amenazando con recuperar un peón más, con ganar un peón. Para C5, y ahí obtiene un peón. Y se dice que la dama no debe salir al empezar la partida, pero esta es una excepción. La dama puede salir al empezar la partida cuando no hay posibilidades de que nadie, ninguna pieza la ataque. Como no hay un alfil de casillas negras, entonces la dama puede salir y la dama ya ha recuperado un peón. Esos son casos excepcionales en el ajedrez, recién hace enroque. Generalmente este es un enroque débil porque acá debería haber un alfil o una dama. Pero también se ha enrocado por excepción. Bueno, y este es un error que cometen las es un error que cometen las blancas. ¿Qué debieron jugar? Las blancas debieron jugar F3. Para defender el peón, está dejando un poco en peligro al rey. Digamos que la dama venga ahí, entonces el rey saldría, digamos, en caso la torre venga ahí, entonces este peón puede avanzar, la torre viene aquí y la dama viene ahí. Propongo el cambio de damas. Como las blancas tienen un peón más, buscan cambiar las damas. El rey se retira para el peligro y más o menos esto se jugaría así. La dama viene a hacer jaque, el alfil viene a atacar ahí. Y más o menos esto es, así más o menos es como se jugaría. Las negras por ahí ganan un peón. Y las negras han logrado igualar en peones. Y más o menos así es como se jugaría esto. Bueno, hay que saber cuándo aplicar las excepciones en el ajedrez. Vamos a ver un video. Es un maestro de ajedrez de Noruega que está aplicando muchas excepciones al ajedrez. Él está haciendo muchas excepciones y está ganando haciendo excepciones. Porque al hacer excepciones, confunde a sus oponentes. Así que presten mucha atención. Le voy a compartir la pantalla y el sonido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, como siempre, súper encantado de estar con todos vosotros
Y la gran mayoría de los que me seguís ya sabéis que en este canal dedicamos una gran cantidad de tiempo a bucear en la actualidad y también en la historia del ajedrez para ofreceros contenidos que sean tanto pedagógicos como también infrecuentes, insólitos, especiales, porque bueno, para ver las partidas de Magnus, las partidas de la gente de la élite, que además son siempre los mismos en todos los torneos, pues tenéis muchos canales y aquí pues bueno, procuramos ofreceros un contenido un poquito diferente. Así que si quieres estar al tanto de este contenido, acuérdate de activar la campanita y de suscribirte. Bueno, vamos a ver una partida que se ha jugado el día de ayer entre un gran maestro noruego y un maestro noruego en el torneo de ajedrez en el Open de Paleochora, que es una ciudad que está situada al sur de Creta. El jugador de blancas, el gran maestro Johann Sebastian Christiansen, no confundir con Johann Sebastian Bach, valga el chiste malo, Johann Sebastian Christiansen ha quebrado todos los principios que nos enseñan cuando jugamos al ajedrez en esta partida, creando una obra maestra. Vamos a ver esta partida. Con blancas, Johann Sebastian Christiansen, con negras, el maestro, también noruego, Christian Holm. E4, además es súper joven, Johann Sebastian Christiansen, 23 años, gran maestro desde hace 3 años. E5, caballo C3, caballo F6 y alfil C4, una receta que ya te explicaba el otro día que era muy habitual de Fischer. Te dejo la etiqueta, la tarjeta aquí arriba en este vídeo. Y ahora hay muchísimas alternativas en esta posición, todas igualmente válidas, alfil C5, caballo C6, bueno, hay muchas alternativas y quizá la más aguda sea la que se jugó en esta partida. Caballo por E4. Puede dar la impresión de que en esta apertura vienesa el negro está entregando material, pero si ahora capturásemos este caballo, el negro lo recuperaría rápidamente. Este es un comentario que hacemos para aquellos que tengáis un poquito menos de nivel. Pero la forma más aguda de jugar en esta posición es dama h5 y esto supone la, la primera jugada que quiebra los principios del ajedrez, que viene a decir que en la apertura no debemos sacar la dama de manera prematura. Así que dama h5 podríamos decir que ya es una jugada extraña, muy habitual en la práctica y también en la práctica magistral, muy estudiada y que de momento no constituye ninguna novedad. Pero vamos a ver que en esta partida hay una novedad que da la vuelta, no sé si tanto como la vuelta, pero sí que constituye una pequeña revolución dentro de la defensa vienesa. Siguió caballo de 6, el caballo se protege de la captura y también amenaza el posible mate del pastor. Fijaos que ya entre grandes maestros o gran maestro ya se pone en práctica hasta el mate pastor. Alfil B3, alfil E7 y esta es una posición que se ha alcanzado en multitud de ocasiones. En muchísimas ocasiones se ha llegado a esta posición. Es posible jugar de varias formas, se puede jugar caballo F3, se puede jugar dama por E5, no vamos a entrar en la teoría de aperturas ni a volvernos loco, pero quiero que sepas que la jugada que vas a ver a continuación es una jugada completamente insólita, es una novedad, estamos en la jugada únicamente 6 de la apertura vienesa y te va a sorprender. F4, este gambito, esta entrega de peón, que podría llamarse ya perfectamente el Christiansen Gambit. F4. El blanco entrega el peón de F4 a cambio de qué. Es decir, si el negro acepta este peón, ¿qué va a suceder? Pues bueno, lo que sucederá es que el blanco jugará D4, podrá, podrá retomar, se me ha ido esto, ahora, podrá retomar el peón de F4 y posteriormente seguramente piensen en rocar largo y tratar de jugar con las columnas abiertas, aprovechando que en muy poquitas jugadas va a hacerse con la iniciativa. Esta es la idea, digamos, básica, sin entrar en demasiados detalles, de la jugada de Johann Sebastian Christiansen. El negro jugó G6, bien jugado, es lo que a su vez recomiendan las máquinas. Dama E2, E4 y D3.
Bueno, todo esto, por supuesto, no es forzado. Aquí el negro puede jugar un poquito menos incisivo. Podría, por ejemplo, jugar simplemente en roque corto y tras f por e5, pues caballo f5 y entraríamos en una partida pues bastante, digamos, normal, sin tantos sobresaltos como en la partida original. Me gusta un poquito más el blanco. Las máquinas dicen que la partida está igualada, pero bueno, imagino que es cuestión de gustos. Dama e2 decíamos, e4, d3, e por d3, dama por d3, enroque corto y atención, la segunda norma que estamos vulnerando, nuestro rey sigue en el centro, el blanco todavía no se ha enrocado, ha realizado ya varias jugadas de peón, esto es algo que tampoco debemos hacer en la apertura, se suele recomendar no hacer más de 3 mejor, jugadas de peón en la apertura, enrocarnos también dentro de las 10 primeras jugadas. ¿Y ahora qué hace? ¿Qué hace Johann Sebastian Christiansen? Supongo que a muchos nos gustaría realizar la jugada, por ejemplo, alfil e3 y luego enrocar. Creo que la mayoría jugaríamos de este modo, pero el blanco en este momento hace más ajedrez fantasía, impresionante, h4, nueva entrega de peón. H4, ¿qué sucede? Está entregando el peón de H4, su rey sigue en el centro sin enrocar y además no podemos decir que esté demasiado seguro porque la torre enseguida puede venir a por él. Pero vemos que también el negro está cargando con una desventaja de desarrollo. Todo este flanco de dama prácticamente es un flanco de dama que se mantiene en la posición inicial. Es decir, el negro está jugando con la mitad de sus piezas, mientras que el blanco lo está jugando está jugando con todas sus piezas, con todo el tablero. Bueno, H4, siguió C5. Bueno, cabe plantearse por qué aquí no capturar el peón que nos están regalando, pero de nuevo es una pequeña trampa, porque tras G3 el alfil tendrá que ir a algún lugar, imaginémonos alfil F6, y el blanco ha conseguido la apertura de una torre que puede ser muy interesante para jugar luego G4, dama H3 y venir aquí con todo, ¿no? Una idea de ataque muy poderosa y muy interesante que el negro pues prefirió evitar. Por eso jugó C5 y ahora la amenaza sí que es alfil por H4, puesto que si, por ejemplo, yo voy a hacer cualquier jugada, voy a hacer alfil de 2, si ahora el negro avanza el peón de C4, tras una sucesión de capturas, sí que sería posible capturar el peón de H4, puesto que no existe la jugada G3. Antes la dama estaba en D3, que protegía el peón, pero ahora, pues, sencillamente el negro capturaría y tendría ventaja en esta posición. De ahí que tras C5 debamos considerar varias posibilidades, seguir con el ataque con H5, sería una opción que a mí me gusta, o de una manera un poquito más conservadora, la jugada alfil de 5 como sucedió en la partida. Bueno, siguió alfil de 5, caballo C6, H5, sigue el ataque, este rey sigue en el centro, no se preocupa de nada, y es muy inteligente y muy interesante porque el negro entiende que a pesar de que el rey está en el centro, va a encontrar un buen refugio en la casilla F1, puesto que este alfil de casillas blancas, que podría ser el atacante natural de esta casilla, se encuentra en su posición de origen y todavía necesita muchas jugadas para poder venir a atacar a este rey, ¿no? Necesitaría esta jugada, voy a hacer cualquier jugada al tuntún, necesitaría esta jugada, necesitaría la jugada alfil h6, demasiadas jugadas para que el negro activase su alfil, mientras que el blanco sigue agilizando su desarrollo y su ataque. Bueno, H5, caballo B4, ataque sobre la dama, sobre el alfil, aunque está protegido. Y la dama ya empieza a amenazar mate. Estamos amenazando capturar y mate. Por lo tanto, prácticamente obligado G5, F por G5. Ahora ya acechan los peones también al rey negro. Hay distintas amenazas latentes, hay distintas rupturas. Siguió caballo por D5. Alfil por G5 es una opción a considerar, pero que da muchísimo miedo, porque tras dama G3 nos vamos a encontrar con que el alfil y el caballo está tocado
El negro va a poder defenderlo por los pelos con la jugada dama e7, pero esta es una posición un poco peligrosa, ¿no? Luego el caballo saltará, vendrá también a presionar al alfil. Es una posición que a mí no me gusta nada con negras, a pesar de que el rey parece que está mal, pero no está tan mal. Y de hecho a las máquinas les gusta esta posición con blancas. Bueno, siguió caballo por d5, caballo por d5, alfil por g5, caballo f3, más o menos la variante que yo te estaba mostrando. Y ahora la jugada alfil por c1, muy natural. Pero claro, ahora el negro lo que hace es desprenderse de un alfil que era importante para la defensa, que protegía todas las casillas negras. Y esto se va a notar en muy poquitas jugadas. Siguió torre por c1, torre e8, jaque, rey f1. Como digo, el rey está bien en f1. Y ya estamos amenazando prácticamente mate en tres jugadas. Una, dos y tres. Y vamos a ver cómo lo hizo el blanco. Hizo rey h8, h6. Ahora ya digo que el tema es la entrada por la columna G o incluso por la diagonal. Torre e4. El negro busca algún tipo de defensa contra las amenazas que estamos viendo. Por ejemplo, si dama g3, pues bueno, caballo f5, bueno, y la torre pues de alguna manera pues contribuye a la defensa, aunque todo, bueno, de manera muy por los pelos. Bueno, en esta posición pues sería dama g5, tocamos el caballo, tocamos la dama, tras dama por g5, caballo por g5, estamos entrando, esta es una posición pues muy ganada, ¿no? Por el blanco. Bueno, torre 4, torre 1, liquidando material, siguen inactivas la torre y el alfil, siguió dama g8, dama h2, toca el caballo y si cae el caballo cae la torre, dama g6, el negro defiende el caballo, pero tras torre por e4 no es posible comer con la dama porque el caballo cae, así que caballo por e4, dama e5, finalmente el blanco consigue entrar por la diagonal, tiene prácticamente torre y alfil de más porque no están jugando. Única defensa f6, dama e7 y ahora multitud de problemas. Estamos entrando por f8, estamos entrando por g7. El negro intenta resolver sus problemas de desarrollo con la jugada b6, pero esto ya es demasiado tarde, porque siguió caballo f4, atacamos la dama, pegó este jaque, rey g1, y aquí ya pues está totalmente desesperado porque estamos amenazando capturar el caballo si mueve la dama, que la tenemos atacada, es decir, si vuelve hacia atrás, pues dama por e4, y si mueve la dama, como sucedió en la partida, por ejemplo hacia atrás, pues mate. No se pueden defender las dos amenazas simultáneamente y así fue como le destruyó. Una partida vibrante, una partida especial, una partida distinta a lo que solemos ver, que incluye esta novedad, este F4 en la jugada número 6 y que, como digo, vulnera todos los principios de desarrollo, de seguridad del rey, de generación, de autogeneración de debilidades en una fase muy temprana de la partida, es decir, este H4 lo que hace es convertir la estructura de peones del flanco de rey en una estructura vulnerable, pero como ya sabemos que sucede en el ajedrez actual, el juego concreto, el dinamismo puede acabar imponiéndose y esto pues lo justifica absolutamente todo. Si queréis aprender más a ajedrez, si queréis saber pues de qué manera encontrar este tipo de rupturas, valorar debilidades, aprender aperturas, etcétera, lo podéis hacer también en nuestra escuela de ajedrez online. Os envío un cordial saludo y hasta muy pronto. Muy bien, entonces tal como hemos visto en el video, tenemos que saber cuándo aplicamos las, las excepciones.
en, en el ajedrez. Vamos a ver aquí también una partida donde podemos aplicar algunas excepciones. Cuando, a ver un ratito, ah, cuando alguien nos juega algo diferente que no estamos acostumbrados, es difícil a veces saber qué es lo mejor, ¿no? Así que vamos a ver. Esta es una defensa Alekhine. Y vamos a ver. A ver, vamos a ver aquí. Eh, vamos a ver. También tenemos que saber cuando nuestro oponente comete un error, qué jugada debemos hacer. Por decir, si las blancas juegan C5 y ustedes fueran las negras, ¿qué jugada harían? ¿Qué jugada harían ustedes con las piezas negras en esta posición? Esta jugada C5 es una excepción en el ajedrez, porque ya está moviendo bastantes peones. Ya son 5 movimientos de peones, que es demasiado, y no moví ni un caballo ni un alfil. Hay excepciones buenas y hay excepciones malas. Por decir, esta excepción es mala. Si ustedes fueran las piezas blancas, ¿qué jugada harían? Escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían si fueran las piezas negras. Estoy activando el chat del Zoom. La pregunta es, ¿qué jugada harían ustedes si fueran las piezas negras? Escríbame al chat del Zoom. Ya. Fabián Mancilla dice caballo D5. Y Carlos Tadeo dice peón D6 por C5. Ya, algunos dicen caballo D5 y otros dicen D6 por C5. Bueno, vamos a ver cuál sería la mejor jugada. Hendrik dice caballo D5. Hendrik dice caballo D5. Said dice caballo D5. Bianca dice caballo D5. Alejandro dice D por C5. O sea, este peón de D6 por el peón de C5. Alexander también dice caballo D5. Nicolás dice peón por C5, o sea, peón de D6 por peón de C5. Listo, vamos a dar un minuto más y cerramos el chat del Zoom. Envíenme sus respuestas, los que todavía no lo han hecho. Un minuto más y cerramos el chat del Zoom. La pregunta es, ¿qué jugada harían con piezas negras en esta posición? Bueno, parece que ya todos enviaron sus respuestas. Así que vamos a ver aquí cuál sería la mejor respuesta. Caballo de 5 es una buena jugada, pero no es la mejor jugada.
La mejor jugada es D por C5. Y cuando el oponente juega ahí, entonces nosotros cambiamos la dama, hacemos que pierda su enroque y luego jugamos caballo a D7 y estamos atacando dos peones. No puede defender los dos peones al mismo tiempo. Uno de esos peones los va a perder. Si juega ahí, no hay problema, atacamos. Igual uno de esos peones va a perder porque no puede defenderlos a los dos al mismo tiempo. Y quedamos en mejor posición. Muy bien, entonces ha sido la clase